son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 850 millones de pesos. Bienvenidos a este noticiero por la tarde, la segunda edición de este lunes que comenzó con todo. Y cuando digo con todo, me refiero a medidas que se anunciaron, que trajeron algunas modificaciones y que también marcan el ritmo de la agenda de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. Por eso vamos a los títulos. Importaciones. Las fábricas de maquinaria agrícola trabajan con limitaciones. En los últimos años, la producción de este sector viene creciendo de forma sostenida y en el primer trimestre del 2022, los datos del INDEC muestran que la facturación de las empresas, tanto nacionales como extranjeras, se incrementó en un 74%. Santa Fe se realizó el remate más importante en 5 años. La organización, a cargo de la Cámara de Cabañas Santafesinas de Ganado, logró mostrar la excelencia de diversos ejemplares nucleados en las razas Brangus, Angus, Hereford y Bradford. Agrodólares. Julio comenzó con fuerte retroceso en la liquidación y es una muy mala noticia para la economía argentina y sobre todo también para el gobierno, porque esperaba que comience con un repunte, un estímulo, pero en esto impacta también el retraso en la venta de soja que ocurre en nuestro país. Mercados granarios, ¿cómo comenzaron también esta nueva semana? Lo responde y lo explica el ingeniero Claudio Gianni. Tenemos en Estados Unidos, jornada con un dólar que no tiene techo y petróleo en baja. El clima pronosticado para este país es el gran driver de la gruesa, pero su empuje se ve limitado por la inusitada fortaleza de la moneda estadounidense, la cautela ante un nuevo informe de luz de mañana y la aversión al riesgo que manifiestan los inversores. La soja cerró debajo de los máximos del día, los pronósticos de seca y mucho calor apalancan los precios, pero además de los factores citados, complican nuevos episodios de COVID en China y flojos datos ligados a la exportación. Tras la rueda, el UDA dio señales alcistas para la soja. Los mismos pronósticos impulsaron al maíz, que al final se quedó con un saldo magro ante temores respecto del informe de mañana del UDA e inversores reticentes a las apuestas fuertes en este momento. Un dólar por las nubes volvió a condenar al trigo junto con la presión de cosecha en Estados Unidos y los precios a la baja que muestra Rusia tras reducir a la mitad las retenciones móviles con un rublo muy débil. Wall Street en baja ante una semana que vendrá cargada de datos claves y temores a una recesión que no terminan de despejarse. Esta nueva semana, con las medidas anunciadas por Silvina Batakis, la ministra de Economía, también abrió la pregunta sobre cómo reaccionaron los mercados a los anuncios. Bueno, vamos a ver de alguna manera la conclusión, porque así cerró la economía en nuestro país. La cotización, el dólar oficial para la compra 128,67 y para la venta 134,67. Dólar blue para la compra 258 pesos, para la venta 268 pesos. Dólar mayorista para la compra 127,15 y para la venta 127,35. El euro para la compra 126,99 y para la venta 135 pesos con 24 centavos. 11 grados la temperatura, una humedad que alcanzó este día puntualmente, hoy mismo, hoy lunes, casi el 95%. Y fíjate lo que nos espera la semana. El cielo nublado, parcialmente, pero te diría que mucha más nubosidad que sol para los próximos 3 días. Pero la temperatura así se detalla. Mañana 4 la mínima, 13 la máxima. El miércoles 5 la mínima, 15 la máxima. El jueves 8 grados la mínima y 14 grados la temperatura máxima. Es uno de los mejores momentos para la maquinaria agrícola porque viene de una etapa de muchas ventas, como lo dijo el INDEC.
ya creció un 74% en lo que va del año, pero ahora tiene la limitación por el cupo a las importaciones, ya que varias autopartes de muchas de las fabricaciones que se hacen en nuestro país son autopartes importadas, pero están sufriendo, y esto corresponde a testimonios que vamos recolectando y se pueden oficializar por quienes son los propios fabricantes. Y justamente Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, agrupa a las firmas nacionales puntualmente, que son las que, según el gobierno, por supuesto, estarían siendo el alma de nuestro país, y por sentido común se entiende que así es y debe ser, pero explicó que antes, para importar los insumos para la fabricación, tenían un cupo que estaba ligado a los antecedentes de compra del año anterior de cada empresa, de cada firma, mientras que todo lo relacionado a inversiones no tenía tope. Pero con las últimas modificaciones todo se mezcló, lo dijo Eduardo Borri a esto, y hoy tienen un único cupo que los obliga a elegir entre invertir para la producción o comprar materia prima, y allí comienza la disyuntiva. Esto sucede en un contexto en el que la industria local, como te contaba antes, creció mucho, y eso sí que es una buena noticia, pero están buscando de alguna manera ser escuchados, los fabricantes de maquinaria agrícola agrupados, escuchados para que el gobierno entienda el apremio y, si bien dio algunas medidas para favorecer a las empresas, no se puede producir con tantos atrasos ni con más plazos de entrega como los que ya tienen. Es un momento muy complicado que seguimos de cerca y que, por supuesto, acompañamos de alguna manera lo que es la reflexión para poder ampliar un poco esta limitación, porque de alguna manera se genera cierta contradicción, ya que la maquinaria agrícola hace 13 años no estaba atravesando un momento maravilloso como el que está atravesando ahora, pero tiene esta limitación. Creemos que puede llegar a existir un acuerdo y un paso más por parte de los anuncios oficiales del gobierno para que finalmente puedan seguir creciendo y no termine por obstruirse este gran momento de la fabricación de maquinaria agrícola, donde las provincias que más producen comienza siendo Santa Fe, luego también Córdoba, Buenos Aires, también Entre Ríos, como básicamente las provincias que más representan este sector productivo. Llega el momento de compartirte lo que hoy dio de alguna manera el titular en casi todas las cosas que ocurrieron, que fueron los anuncios de Silvina Batakis desde la Casa Rosada respecto a medidas económicas. No estuvo sola, la acompañó Julián Domínguez por parte del Ministerio de Agricultura, también estuvo Lamens por lo que es el Ministerio de Turismo, Scioli por Desarrollo Productivo y muchos más funcionarios también, y habilitó lo que es la conferencia de prensa. Pero te vamos a contar en estos momentos las medidas. Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio, y las medidas que yo les quería compartir hoy en día tienen que ver con esa convergencia al equilibrio fiscal y, por supuesto, a la solvencia y al prestigio del sector público. En ese sentido, la primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Sí, esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva, y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país, y entendemos que es un acuerdo que firmamos como Estado y que nosotros tenemos que cumplir. Dicho esto, sí, lo que nosotros también queremos insistir y queremos transmitir es que este acuerdo es la consecuencia de
una llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina en un momento de máxima especulación de Argentina. Recordemos que en los 4 años de gestión anterior se emitieron 100.000 millones de dólares y de esos 100.000 millones de dólares casi el 50% fue con el Fondo Monetario Internacional y además se emitió deuda a 100 años. Esa situación de deuda externa en dólares es también un camino que nosotros tenemos que transitar hacia la sostenibilidad. Y en ese sentido, también estamos proponiendo y vamos a implementar a la brevedad la creación de un comité asesor de deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos. Por otra parte, y para poder también cumplir y darle más eficiencia a cada una de las erogaciones que tenemos en el sector público, vamos a hacer una modificación en la Ley de Administración Financiera en 2 sentidos. La primera es que todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en lo que es el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Y en ese sentido vamos a utilizar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera para poder incluir todos los efectivos que tienen cada uno de los distintos organismos dentro de la planificación de efectivo que tiene el Estado Nacional. Esto nos va a dar a lo largo del año por lo menos 600.000 millones de pesos, que es efectivamente lo que hoy ya cuentan todos esos organismos. Entonces vamos a hacer un sistema de cuentas únicas básicamente, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas. Digo, ustedes saben que yo vengo de la experiencia de ser ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar poder planificar la utilización eficiente de los recursos del Estado. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta modificación del artículo 8. En ese sentido también vamos a hacer una modificación que tiene que ver con la administración del personal que tiene el sector público nacional, y lo que estamos proponiendo es que esa implementación del congelamiento de personal que hoy tenemos vigente se amplíe a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada. Por otra parte, entendemos que Argentina tiene que transitar un sendero de tasas de interés en un camino positivo. Nosotros vamos a respetar el cronograma de emisiones que tenemos previsto, que ya está fijado desde principio de año, y en ese sentido vamos a ir hacia un terreno de tasas positivas con los instrumentos del sector público nacional. A la vez también vamos a ofrecer otros tipos de instrumentos que le permitan a cada uno de quienes quieran invertir en el Estado puedan hacerlo salvaguardando de alguna forma los movimientos del tipo de cambio. Respecto del tipo de cambio, como consideración, simplemente decirle que nosotros entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio, entonces no vemos movimientos especulativos en ese sentido. También decirles que Argentina va a tener una cosecha, una exportación récord este año, y eso es lo que está permitiendo sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial. Uno puede observar en el mundo muchas situaciones de cortes programados de energía. En Argentina eso no está sucediendo, y con esa gran exportación que está logrando hacer todo nuestro sector productivo, estamos pudiendo sostener esta energía que necesita esta economía en crecimiento. Como todos ustedes saben, el año pasado Argentina logró revertir la caída de la actividad económica que tuvimos en el periodo de pandemia, y hoy estamos en una tensión de divisas que tiene que ver con poder seguir sosteniendo la actividad productiva en Argentina para generar los puestos de trabajo de los que hablábamos antes. Tengo solamente 3 medidas más para no aburrirlos, pero en materia energética yo les venía diciendo que venimos sosteniendo este aumento de lo que es la provisión de energía en Argentina, y una buena noticia que sucedió hace un par de días, que circunstancialmente me tocó encabezar, fue que se abrieron los sobres de la licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, y eso nos permite ya tener una expectativa de crecimiento mucho más fuerte para Argentina, y también, por supuesto, revertir importaciones. Y en materia energética, el día 15, o sea, este viernes, ya va a estar listo, abierto para toda la población, la implementación
de la instrucción que nos dio el presidente a través del decreto 332 de este año, del año 2022, que tiene que ver con la segmentación de las tarifas para los distintos tipos de población. Esto se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro presidente. Por otra parte, también nosotros creemos que tenemos que conformar la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, y en ese sentido vamos a avanzar esta semana en su reglamentación para proponer el concurso de ese Tribunal de Defensa de la Competencia, porque entendemos que no podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tiene ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. Venimos hablando también con cada uno de los grandes empresarios que ofrecen recursos y bienes en nuestro país, y la verdad es que espero que la expectativa que pudimos generar en la confianza de esa reunión la podamos concretar a la brevedad. Por otra parte, y también en materia fiscal, para hacer más eficiente también y más justo, porque es un acto de justicia hacia los contribuyentes de todos los argentinos, se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía. Y desde ahí vamos a trabajar una metodología que nos permita hacer comparable el valor de las valuaciones inmobiliarias en todas las provincias, en todas las ciudades, y que esto nos permita ser más justos con cada uno de los contribuyentes. Estas son las medidas que tenía para anunciarles hoy en día. Muchas gracias. En Santa Fe se realizó el remate más importante de los últimos 5 años. Los toros se pagaron en un promedio de 650.000 pesos y las vaquillonas rondaron precios cercanos a los 230.000 y 400.000 pesos según las razas. Y cuando hablamos de las razas, estamos hablando de las opciones como Brangus, Angus, Hereford y Bradford, que también estuvo presente. Todo esto se da en un contexto de alguna manera, digamos, crecimiento en la ganadería, de políticas que apoyan al sector, como es el Plan Ganar también, y se agrega, que este dato es muy importante, que esta semana, el jueves 14 puntualmente, un día después del paro que organiza la mesa de enlace, que es el cese de comercializaciones, en Venado Tuerto el jueves se lleva adelante las jornadas a campo que organiza el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y vos podés participar inscribiéndote en www.ipcba.com.ar. Vas a llenar un formulario que está muy accesible cuando entres a la página y bueno, por supuesto, 100% presencial, al aire, con toda la posibilidad de intercambiar, debatir y, como siempre digo, tanto las jornadas a campo o los puntos de encuentro del IPCBA son oportunidades para transformarnos. Damián Sierra, bienvenido, buenas tardes, buenas noches también, porque ya no está el sol afuera y llegás con las noticias más importantes de ciencia y tecnología. Gracias, Santo, por recibirme nuevamente. Buen comienzo de semana para ti, para todo el mundo. ¿Cómo has arrancado? Muy bien, debo decirte, muy bien. Este comentario es muy personal y es la humedad que siempre está presente en Buenos Aires. Tenés un problema personal con la humedad. Igual te veo bien de pelo, todo, pero se ve que hay algo que te molesta. Sí, algunas decisiones que uno tiene que tomar por la humedad. Usted me va a entender, señora, desde ya. Y eso siempre lo cuento porque es típico de nuestra ciudad. Esperamos un poquito más de sol, pero estas son las condiciones y le ponemos toda la onda. Y además, viste que el fin de semana amainó un poquito el frío, pero hoy lunes de vuelta está complicada la cosa, por lo menos para mí, que tampoco me gusta el frío, ni la humedad, ni nada de eso. Me gusta un clima un poquito más cálido, pero bueno, vamos a levantar y vamos a poner calidez con buenas noticias en lo que es el mundo científico-tecnológico, si te parece. Por supuesto, vamos. En principio vamos a hablar de energía solar. Anto, ¿a vos se te ocurre qué utilidades se le puede dar a la energía solar? Imagino que deben ser un montón, pero sorpréndenos. Bueno, Damián. mira,
En algún momento estuvimos hablando de los coches impulsados por energía solar, también se utiliza para generar electricidad, para iluminar, para calefaccionar. Bueno, pero ahora hay investigaciones que nos dan otra posibilidad, porque se pueden utilizar paneles solares, y esto en el ámbito de la agricultura viene muy bien, para lo que es el mejoramiento de los suelos. La solarización es un método que se utiliza para la desinfección de suelos de manera natural, es decir, sin el agregado de ningún tipo de agroquímico. Se recomienda hacer para el manejo de plagas, enfermedades y malezas. La técnica de solarización se realiza haciendo primeramente un muy buen laboreo del suelo lo más profundo que se pueda. Trabajar el suelo como mínimo 20 centímetros de profundidad hasta 30 y si se pudiera un poco más, mucho mejor. Es necesario que el perfil tome un muy buen contenido de humedad, cercano al punto de saturación. Luego de eso se coloca un plástico transparente de entre 25 a 30 micrones de espesor, evitando cualquier tipo de pérdida a través de ese plástico, es decir, que quede lo más hermético que se pueda. Con esto vamos a obtener de que la radiación solar que atraviesa el plástico calienta el suelo y llega a levantar, según mediciones que se hicieron, aproximadamente entre 50 a 60 grados de temperatura. Esa temperatura elevada durante un periodo largo de tiempo es la que hace el efecto en el control de malezas, de semillas, de esporas de hongos, huevos de algunos tipos de insectos e incluso de insectos adultos. Un fallo ordenó la prohibición temporal en la provincia de Buenos Aires del uso del trigo HB4, Antonella. Estamos hablando del trigo que está genéticamente modificado y que China este verano lo aprobó, y eso, Damián, de alguna manera aceleró la aprobación después en Australia, bueno, acá mismo también, en Argentina. Sí, tiene como vaivenes, se había aprobado primero, después no se sabe bien. Bueno, lo que pasa en concreto es que ahora la Organización Mundial de la Salud, la OMS, emitió un comunicado donde lo considera potencialmente peligroso. Entonces, ante la duda, emitió este fallo. Por ahora queda temporariamente suspendido su uso en la provincia de Buenos Aires. El fallo firmado por el juez Néstor Salas y su auxiliar letrado, Carlos Ariel Genovese, ordena la prohibición temporal en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de trigo modificado genéticamente, IND 00412-7. El cultivo en todo el país del trigo HB4 fue autorizado en octubre del 2020 por el Estado Nacional, a través de las resoluciones número 4120 y 2722 de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura de la Nación. El juez estableció la medida cautelar, hasta tanto se implemente la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria en el ámbito provincial, coordinada por el Ministerio de Gobierno, con el objeto de elaborar un informe con sus recomendaciones respecto a la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos naturales, la salud y la producción y la comercialización, conforme lo dicta la Ley 12822. El cultivo de trigo HB4, desarrollado por la empresa biotecnológica Bioceres, en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, fue modificado genéticamente para que sea capaz de tolerar situaciones de sequía y resista al glufosinato de amonio, un herbicida al que la Organización Mundial de la Salud califica como moderadamente peligroso. Y si yo te digo Brasil, el país hermano, país vecino, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero, y hasta sensaciones se me vinieron: verano, calor, festejos, música, delicias. Bueno, en sí mismo la alegría que tiene, ¿no, Brasil? Creo que eso es un poco lo que todos tenemos en el imaginario colectivo. Cada vez que si te digo Brasil, te digo, bueno, río, playas. Es un poco un lugar a donde todos quisiéramos ir, pero hay una contracara, está la otra cara de la moneda, y esto pasa en la ciudad de Manaus, en la Amazonía brasilera, porque hay un problema. El problema es la contaminación, Antonella. Hay una gran cantidad de desechos plásticos. Los vecinos del lugar ya no saben bien qué hacer para poder contrarrestar todos los efectos nocivos que tienen en el medio ambiente, porque se están acumulando en los ríos, en los canales, y la verdad es que es muy difícil vivir así.
Enormes alfombras de basura se acumulan en ríos y canales de Manaus, la principal urbe de la Amazonía de Brasil. Desde un puente de São Jorge, una barriada pobre al oeste de la ciudad, se ven montones de residuos como botellas, botes de plástico y partes de electrodomésticos acumulados en las aguas. También la gente que vive en los márgenes aquí tira la basura directo a los igarapés. Poca gente la tira a la basura, creo que un 20%. El resto la tira todo al igarapé. Es gente que no ayuda a conservar la naturaleza. Del río Negro se sacan los desechos con canoa y se usa una balsa recolectora. Con la crecida del río en esta época del año, la basura llega a enredarse en las ramas de los árboles. Si la población fuera consciente de no tirar al igarapé, el gobierno de la ciudad está haciendo su parte, pero lamentablemente la población todavía le debe a la sociedad este cuidado, porque toda esta basura aquí puede contaminar nuestro río Negro. Nuestro río Negro es muy rico en la ciudad, por lo que la conciencia de la población sería muy gratificante para nuestra ciudad. En Manaus, cada día la brigada municipal recoge 30 toneladas de basura que enturbian las aguas de ríos, canales, costas y playas. En algunos puntos los desechos son tantos que ni se alcanza a ver el agua. El problema se repite cada año con el fin de la época de lluvias, pero se ha agravado. Entre enero y mayo de 2022, la municipalidad recogió unas 4.500 toneladas de desechos lanzados al agua por los habitantes de la ciudad. Además, si la ciudadanía no tirara basura a los cuerpos de agua o a la calle, Manaus cerraría los $190.000 mensuales que gasta en limpiar. No solo que es espeluznante ver esta imagen, sino que escuchar también algunos motivos, imaginarse, ¿no?, siendo parte de la población, lo frustrante que con el solo hecho de aplicar un poquito de empatía se siente saber que con tu voluntad individual, con tu pequeño aporte, no puedes hacer nada, porque una persona nos soluciona todo, pero si no nos contagiamos de aportes y de acciones claras para evitar que esto siga sucediendo en la Tierra, resulta imposible. Es que es algo que funciona en gran parte del mundo. Digo, veíamos el ejemplo de Brasil, porque lo tenemos cerca, digo, pero pasa en todos lados. Yo igual, de todas maneras, no tenía ganas de irme de esta edición así tan abajo con una noticia tan fea, así que dije, bueno, vamos a ver el vaso medio lleno de la cuestión. Porque si bien es importante lo que está pasando con el tema de la basura y los desechos plásticos, es terrible, pero bueno, hay gente que tiene ganas de sacarlo adelante. Yo te voy a presentar una historia de una empresa africana que lo que hacen es reciclar todos esos desechos plásticos y lo transforman en muebles. Así que me parece que es una idea muy interesante. No sé qué mueble te gustaría que te ofrezcan a vos que sea producto del reciclaje de los desechos plásticos. Bueno, ahí digo, dame todos. No sé, ¿se compran? Sí, por supuesto. Claro. Sí, y me encantaría, lo primero que haría, Damián, es ponerle un respaldar a la cama. Ahí está. Eso ya es lo que me falta, no lo que tendría que mejorar. Así que me encantaría ir por ahí, me encanta. Perfecto, por ahí hay otras empresas que pueden replicar lo que se está haciendo, quizá acá en Argentina también, y eventualmente el día de mañana tengamos un montón de productos que vengan ahí del reciclaje y en definitiva le vamos a estar haciendo un bien al medio ambiente. Estas cigüeñas de Maribú no son las únicas que rebuscan entre los montones de basura. Los empleados de Normal Green Plastic Limited también lo hacen. En vertederos al aire libre como este buscan plásticos que se puedan descomponer y reutilizar. Creemos que contribuimos a la acción con respecto al cambio climático y lo hacemos de dos maneras. Una es limpiando el medio ambiente, sacamos los residuos de plástico de los vertederos porque somos conscientes de la contribución de los vertederos al calentamiento global y nuestros productos son muy buenos sustitutos de la madera. El plástico se funde y se moldea para convertirlo en productos asequibles y cotidianos como sillas, mesas y componentes básicos de construcción. Antes compraba postes de madera y los utilizaba para construir vallas, pero por la noche la gente los robaba y los utilizaba como leña para cocinar. Ahora he descubierto estos de plástico. La empresa recupera 40 toneladas de plástico al mes
poco a poco está marcando una gran diferencia. Los postes de plástico de Noma están dando a los árboles jóvenes la oportunidad de crecer, porque están salvando a estos árboles de ser cortados y utilizados como postes. Y a medida que estos árboles crecen, absorben más dióxido de carbono del medio ambiente y así contribuyen en la lucha contra el cambio climático. Estos kenianos esperan que sea su iniciativa y no el plástico la que tenga un impacto duradero en el planeta. Muchas gracias, Damián, pero también por terminar, de alguna manera, esta seguidilla de noticias inevitables con algo que nos da un poquito de esperanzas. Y no me quería ir así tan abajo, así que por lo menos estamos arrancando la semana, vamos a poner un poquito de espíritu y corazón, así que esa fue la buena noticia en definitiva del día y como siempre, gracias por el espacio acá en tu noticiero, Anto. Esto recién comienza, la semana apenas empezó y por supuesto que tendremos muchas más noticias de tu mano, Damián. Siempre y en agrotecnología, no nos olvidemos que va los jueves por la pantalla de Chacra Televisión, el segmento extendido con más noticias del mundillo científico-tecnológico. Bueno, Damián, quiero decirte que vas a seguir, por supuesto, en el estudio un ratito más. Yo vuelvo a nuestro estudio original porque ahora vamos a una pausa. Pero volvemos en un ratito nomás y sí vamos a recorrer también, como recién hicimos un poquito, el mundo con noticias de actualidad. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 850 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 850 millones de pesos. Comienza este segundo bloque, te prometí recorrer el mundo y también lo empezamos como muchas veces me gusta pensar, desde adentro hacia afuera, porque vamos a hablar de las exportaciones y esta vez de caballos de competencia. El SENASA es el ente, el organismo que se encarga de regular tanto la calidad del bienestar animal de los caballos que se van desde nuestro país como también las condiciones hasta que lleguen a donde son recibidos. En lo que va del año, desde Córdoba ya se exportaron 140 equinos de competición. En la provincia de Córdoba, en lo que va del año, se exportaron más de 140 caballos al exterior. La mayoría de ellos viajan con la finalidad de jugar al polo, ya sea con sus propios propietarios argentinos, jugadores para hacer la temporada, o son vendidos a propietarios que los adquieren en el exterior. Lo que hacemos desde las oficinas de SENASA es garantizar de que los animales estén sanos para viajar, cumpliendo todos los requisitos que cada destino pide. Por ejemplo, hay destinos como Estados Unidos que solo requiere un análisis negativo de anemia infecciosa equina y hay destinos como Chile que requiere hacerles 6 pruebas negativas a diferentes enfermedades antes de que viajen. Una vez que obtenemos todos los resultados negativos de esas pruebas, le solicitamos al veterinario privado del campo que presente un certificado con las vacunas y las desparasitaciones que el destino pide y de esta forma los animales están listos para viajar. Cuando el titular nos brinda la fecha exacta de salida, emitimos desde la oficina local un DTE, que es un documento para el tránsito de animales, con el cual los animales viajan desde el establecimiento de origen hacia el puesto fronterizo si es que viajan por tierra o hacia el aeropuerto de Seiza en el caso que tengan que tomar un vuelo internacional. Hablar de exportaciones y sobre todo enfocándonos en lo que es el sector agropecuario es hablar de expectativas y también de cierta tensión, porque julio comenzó con retrocesos en la liquidación de agrodólares. Algunos motivos que cargan sobre la retención, y no me refiero a lo que es el impuesto, sino a la retención de soja que no se está vendiendo. Extraño, digo extraño, no por lo que pasa en la realidad, sino porque venimos de 6 meses, incluyendo a junio, donde te contamos programa a programa que año, más que año, también mes a mes, era récord tras récord lo que se liquidaba. Pero esta vez los números demuestran otra cosa. Y a su vez, esto de alguna manera da señal de alarma en el horizonte próximo, porque el gobierno tiene metas económicas, pero en el horizonte inmediato, cuando digo inmediato es pasado mañana, esta semana, se realiza el paro agropecuario organizado por la Mesa de Enlace, donde va a paralizarse la comercialización durante 24 horas y eso también va a impactar, por supuesto, en la economía. Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario anticipaban que el 7º mes del año concluiría con un ingreso de divisas por más de 3.500 millones de dólares. Pero hoy esa cifra parece ser muy difícil de alcanzar, no tanto por los precios internacionales,
no tanto, atención, que de hecho en la última semana se recuperaron, sino que es más, en este caso, por el ritmo que tiene la comercialización de la campaña. A pesar de que el gobierno lo negó en más de una oportunidad, el incremento de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos volvió a despertar especulación de una posible devaluación en el corto plazo, y por eso es que se toman muchas decisiones por parte del sector agroexportador, que es demorar, esperar y no concretar las transacciones. Bueno, por supuesto que este paro que se va a realizar el miércoles 13, tuvimos la primicia ya desde el momento en que se informó, que hace estrictamente 2 semanas atrás, pero no hace falta contarte cuál es la postura del gobierno respecto al paro, ya que también hace justamente 15 días el presidente Alberto Fernández mostró su desencanto, su total desacuerdo, y lo fundamentó con que estamos en un momento donde hay que producir y no hay que paralizar. Así que también se suma la declaración de Julián Domínguez, donde habló de que el sector agropecuario tiene una mirada un tanto pesimista, fueron sus palabras, y llama de alguna manera Julián Domínguez, que siempre también él se muestra y demuestra estar del lado del productor, intenta animar los ánimos, pero es gota que va sumando al vaso de cada quien, que en este caso son 2 vasos distintos que no se chocan ni se cruzan, y de alguna manera la tensión entre el campo y el gobierno por el momento continúa muy tensionada. Boris Johnson renunció a lo que es la jefatura, el liderazgo, la presidencia, todo lo que corresponde con el gobierno del Reino Unido. Bueno, por supuesto que estamos hablando de una sumatoria de polémicas que aceleraron esta salida, su renuncia, pero no todavía en términos prácticos, porque él todavía tiene unas semanas más en el poder. ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces es el apremio, la carrera por elegir a quién va a ser y quién va a suceder a Boris después de esta interrupción en su poder, en el poder puntualmente. Él declara que no le da su apoyo a ninguna de las 11 personas que están en condiciones de asumir este gran cargo y esta gran responsabilidad. Bueno, no hace falta explicarlo, no solo por el país, por la región, sino también por lo que implica en el mundo entero. Boris Johnson se mantendrá neutral en la carrera para sucederlo. El primer ministro británico saliente dijo el lunes que no apoyará a ninguno de los candidatos que aspiran a sustituirlo en el liderazgo del gobernante Partido Conservador. I don't want to say any more about it all that. There's a contest underway. No quiero decir más sobre ello. Hay una contienda en curso y debe suceder. No quiero dañar las chances de nadie al ofrecer mi apoyo. Simplemente tengo que continuar en los últimos días y semanas. La función constitucional del primer ministro en esta situación es cumplir el mandato, y eso es lo que estoy haciendo. Is to discharge the mandate, to continue to discharge the mandate, and that's what I'm doing. En su primera aparición pública desde haber anunciado su renuncia, Johnson aseguró que el próximo jefe de gobierno tendrá un muy buen programa que llevar a cabo. Hasta ahora hay más de 10 candidatos que buscan suceder a Johnson, entre los que destacan varios miembros de su gabinete como la ministra de Asuntos Exteriores Liz Truss, el exministro de Finanzas Rishi Sunak y el exministro de Salud Sajid Javid. Estos últimos anunciaron su dimisión la semana pasada casi de manera simultánea, lo que desencadenó una ola de renuncias y dio el golpe fatal a Johnson tras una serie de escándalos. La contienda para sucederlo se anuncia corta e intensa. Estos días se llevarían a cabo votaciones eliminatorias para dejar solo a 2 finalistas que tendrán unas semanas para hacer campaña. El objetivo es que el voto final tenga lugar a más tardar en septiembre. La ofensiva rusa en Ucrania esta vez se cobró 18 víctimas fatales. Corresponde a un ataque a través de cohetes que impactaron en un edificio residencial que por supuesto era habitado y formaba parte de personas, de civiles, y la noticia desde ya que es lamentable.
Vida emerge de los escombros. Esta es una de las decenas de personas que se teme hayan quedado atrapadas bajo un edificio de apartamentos bombardeado por las fuerzas rusas. Los cohetes rusos alcanzaron este complejo residencial de 5 plantas en una pequeña ciudad de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. 2 edificios de gran altura fueron destruidos. Decenas de personas están bajo los escombros. Desde el comienzo de la invasión, los agentes de la ley ucranianos están haciendo todo lo necesario para registrar los crímenes de los ocupantes y recoger pruebas. Muchos países nos están ayudando con eso. Mientras las operaciones de rescate continúan, los sobrevivientes hicieron un balance de lo que quedaba de sus hogares. Algunos pudieron recuperar los pocos objetos personales que quedaron intactos tras el ataque. Algunos lograron escapar. Mi hijo fue a ver dónde estaba el ataque con misiles. Cuando atacaron por segunda vez, él y su padre quedaron inconscientes. Agarró a su padre por los hombros y lo arrastró entre los escombros. Lo arrastró hasta la moto. El ataque en Donetsk se produce cuando Moscú vuelve a centrar sus esfuerzos en controlar la totalidad de la región del Donbass, tras haber tomado la vecina región de Lugansk. Los ataques del ejército de Vladimir Putin contra la población civil continúan mientras que Occidente trata de detenerlo con sanciones y en un pulso de poder al margen del cual Moscú detuvo su suministro de gas a Alemania y a Italia a través del Nord Stream 1, en lo que aseguró es un mantenimiento, pero que despierta temores de que el corte sea definitivo. Si de lamentos hablamos, el viernes asesinaron al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Esto conmocionó al mundo, por un lado por las características de su carrera política, por ser representante demócrata y por la aprobación que tenía en la población, pero de alguna manera un simpatizante que fingió serlo es quien acabó con su vida. Hoy se realizó el funeral en Tokio y muchas personas y sobre todo líderes del mundo dijeron presente y también dieron declaraciones. Familiares y amigos de Shinzo Abe le rindieron homenaje el lunes en Tokio. El ex primer ministro de Japón, asesinado el viernes durante un mitin electoral, fue calificado por el jefe de la diplomacia estadounidense como un hombre con visión de futuro. Anthony Blinken viajó a Tokio y entregó al actual primer ministro japonés Fumio Kishida una carta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dirigida a la familia de Abe. Estoy aquí porque Estados Unidos y Japón somos más que aliados, somos amigos. Y cuando un amigo está sufriendo, el otro amigo aparece. El acusado del homicidio de 41 años está detenido y declaró a los investigadores que atacó a Abe porque creía que el político estaba vinculado a una organización religiosa. La madre del sospechoso integra la Iglesia de la Unificación, conocida como la secta Moon, según confirmó el lunes la organización. La prensa local dijo que la familia había sufrido problemas financieros como consecuencia de las donaciones de la mujer al grupo. Pese a la conmoción nacional, Japón celebró elecciones el domingo, en las que el gobernante Partido Liberal Democrático al que pertenecía Abe y sus aliados reforzaron su posición. El primer ministro afirmó la importancia de mostrar que la violencia no puede derrotar a la democracia. Debemos aprovechar los distintos logros del ex primer ministro Abe y hacer que este país al que él amaba y al que nosotros también amamos sea más brillante y enérgico y transmitirlo a la siguiente generación. La victoria, que ya se anticipaba antes del crimen, abre una vía para grandes reformas, como una enmienda de la Constitución que Abe quiso implementar para dejar atrás el carácter pacifista que define a Japón para reconocer a las Fuerzas Armadas. En Alemania, diferentes representantes de organizaciones ambientales lo que hacen es unir fuerzas para denunciar lo que es la dedicación del territorio alemán para producir cultivos que se vinculan directamente con los biocombustibles. En conclusión, lo que quieren es que se suspenda o se prorrogue lo que es la producción de biocombustible y se priorice la producción de alimentos, y esto cabe aclarar que es en un contexto de crisis alimentaria y de desabastecimiento.
Greenpeace se ha movilizado contra los biocombustibles en Hamburgo. La organización ecologista denuncia el cultivo de plantas y cereales para producir biodiesel y etanol. Afirman que en las tierras de cultivo solo se deben cultivar alimentos. Poner biocombustible en los depósitos de gasolina no tiene ningún sentido a nivel ecológico. Nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial y transformar granos valiosos en gasolina es una irresponsabilidad. El gobierno alemán debe parar esta locura inmediatamente. Los alimentos deben estar en la mesa y no en el depósito. El agricultor Kurt Enke no piensa igual. Suministra grano a una fábrica de biocombustibles muy cerca de Leipzig. Pero se trata de grano de baja calidad, dañado por la sequía o el exceso de lluvia. No sirve para hacer pan. Alrededor del 20% de su cosecha acaba en el depósito de gasolina. En primer lugar, obtenemos el mejor precio por el trigo que se utiliza para el pan. Y un precio incluso mejor por el trigo de alta calidad con mucha proteína para la industria de la pasta. Por último, está el trigo para piensos y bioetanol. Por ley, los biocombustibles deben mezclarse con gasóleo y gasolina. Se consideran respetuosos con el medio ambiente porque en conjunto ayudan a reducir el CO2 tan perjudicial para el medio ambiente. Una reducción de los biocarburantes afectaría mucho a la empresa de Alemania del Este, Crop Energies. Aquí producen etanol a partir de cereales. El año pasado la empresa produjo 1.100 millones de litros de biocombustible para sustituir, por ejemplo, el petróleo de los oleoductos de Rusia. La empresa también produce proteína. Se trata de un subproducto de la producción de etanol. En Crop Energies, una tonelada de grano de producción nacional se convierte en una serie de productos. 300 kilogramos de etanol, 400 kilogramos de pinsos proteicos se convierten en alimentos para humanos y animales y reducen las importaciones de soja de Sudamérica. Para abordar las demandas de los críticos de los biocombustibles basados en cereales, la industria podría cambiar gradualmente a otras materias primas biológicas. Por ejemplo, podría sustituir gradualmente los cereales por paja y estiércol de los establos. Al fin y al cabo, también hay mucha energía en el estiércol. Hay desabastecimiento de alimentos, de materias primas, pero también hay nuevas demandas en todo el mundo. Por eso vamos a mostrarte bien desde adentro cómo producen harinas no convencionales en Chile. Las harinas no convencionales han cobrado importancia ya hace bastante tiempo debido a las tendencias de consumo que se relacionan específicamente a la vida saludable, intolerancias alimentarias y una alimentación más consciente. INIA genera harinas no convencionales a partir de materias primas vegetales locales, independientes del trigo harinero, con propiedades nutricionales, sensoriales y tecnológicas específicas y pueden ser aplicadas tanto como ingrediente principal o en mezcla con otras materias primas. Así es como fuentes vegetales como leguminosas, cereales de grano entero, semillas oleaginosas, frutales menores como las castañas, un montón de otras fuentes vegetales destacan por su contenido nutricional, ya que por ejemplo tienen un buen contenido y de buena calidad de proteína vegetal, otros tienen carbohidratos complejos del tipo almidón, otros aportan fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y pigmentos y en su mayoría son libres de gluten, lo cual los hace adecuados para celíacos. Las harinas no convencionales se utilizan principalmente para modificar el perfil nutricional y o sensorial de los productos, satisfaciendo las necesidades del consumidor final, pero también pueden aportar aumentando la vida útil o disminuyendo costos de procesamiento en estos productos finales, lo cual cobra interés no solo del consumidor, sino también de la industria de alimentos. La producción y el uso de harinas no convencionales conlleva soluciones, pero también desafíos. Se pretende lograr un producto final nutricionalmente diferenciado, con propiedades tecnológicas y sensoriales adecuadas, pero también los costos de producción y el precio deben ser competitivos. INIA desarrolla ingredientes y aplicaciones en base a harinas no convencionales y posee las capacidades profesionales, de infraestructura y equipamiento necesarias para abordar estos desafíos que incluyen
producción y uso de este tipo de harinas. Por eso los invitamos a conocernos. Nueva semana y es nueva también la proyección del agroclima que lo va a detallar Lilian Márquez. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Información relevante para los productores. Vamos con el informe del agroclima semanal. Según es usual, el inicio del verano podría observar una pausa en las precipitaciones que afectaría especialmente al sudoeste del área agrícola argentina. Así lo indica un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que agrega que, en tanto, las áreas cercanas al litoral fluvial y atlántico recibirían registros moderados a abundantes. Estima además que las temperaturas alcanzarán niveles superiores a lo normal, pero en mucho menor grado que en el verano 2022. En febrero las precipitaciones volverían a alcanzar al sudoeste del área agrícola argentina, alcanzando valores abundantes sobre las áreas cercanas al océano Atlántico y al litoral fluvial. Es posible que Bolivia, el NOA, el oeste del Paraguay y el oeste de la región del Chaco observen precipitaciones superiores al promedio, con riesgo de exceso hídrico y desbordes de ríos y arroyos. En cuanto a la Cuenca del Plata, el informe prevé que recibirá aportes algo inferiores a lo normal, por lo que es de temer que el caudal de los grandes ríos no se recupere del todo y continúen observándose problemas de calado en los puertos fluviales. Solo instantes para llegar a las 8 de la noche en todo el país. Vamos a agritotal.com, de mi celu a tu pantalla. Mercado local con precios al alza entre los principales granos. Y está clarísimo que hablamos del mercado local, que justamente en la Plaza Rosarina se registró un leve descenso en la dinámica de la mano de un menor número de posiciones en todo lo que tiene que ver con las aperturas a tiempo, que las tendencias de los precios se muestran mayoritariamente en alza, es decir, se están recuperando después de un gran descenso. A ver, de alguna manera y gráficamente hablando, tuvimos precios récord, bajaron muy también estrepitosamente y ahora están recuperándose en todo lo que es el mercado internacional y también en alza en el mercado local. 11 grados es la temperatura en Buenos Aires. Está frío, pero llevadero de alguna manera. Fíjate cómo sigue la semana. Mañana martes, 4 la mínima, 13 la máxima exactamente. Y el miércoles, ahí sí, 5 la mínima y 15 grados la máxima. Jueves, 8 la mínima, 14 la máxima. Y en los 3 días que siguen, el cielo parcialmente nublado. Gracias por estar del otro lado. Termina este lunes, empieza la semana y esto es apenas un poquito nomás de lo que vamos a compartir al aire, como lo hacemos cada semana de lunes a viernes a las 16 y a las 19. Que descanses, mañana será otro día y te esperamos en vivo, en directo desde Chacra Televisión. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 850 millones de pesos.